de la mañana. Así que bueno, quería anunciar esto para ir ya reservando ese domingo que creo va a ser un domingo muy especial. Quiero dar la bienvenida también a los que se están uniendo en este momento, los que van a escuchar la palabra que hoy reflexionaremos juntos. Quiero que a tu vida y a la mía y a los que estamos aquí, Dios nos hable de una manera especial. Así que muy bienvenidos. Bueno, septiembre es un mes especial por muchas cosas, ¿no? Estamos exactamente en las 2/3 partes del año. Falta un cuatrimestre nada más y se acaba el 2024. Parece increíble, ¿no? Uno vuela, los tiempos, ¿no? Con la manera en que corremos. Parece que fue ayer que celebramos principio de año y bueno, todos los años decimos lo mismo porque cada vez pasa más rápido, ¿no? Por lo menos para los más grandes. Cuando más grandes nos hacemos, más rápido pasan los años, ¿no? No es así, pero así lo percibe uno. Así que es increíble, pero es así. Bueno, septiembre es un mes de muchas cosas. Bueno, está la primavera, hay un montón de cosas importantes que pasan en septiembre, pero históricamente para la iglesia latinoamericana, para la iglesia de habla hispana, es un mes muy especial, ¿eh? Es el mes de la Biblia. Es el mes de la Biblia porque un 26 de septiembre de 1569 salieron por primera vez 250 Biblias de una imprenta. La primera traducción al español, aunque hubo un par antes, pero la más conocida, la versión antigua de Casiodoro de Reina, revisada luego, años después, por Cipriano de Valera, fueron las primeras Biblias traducidas al español. La Biblia en realidad había sido impresa muchos años antes ya, en, digamos, Gutenberg, casi un siglo antes, en 1400 y pico, sobre el final, ya había impreso por primera vez la Biblia con tipos móviles, la imprenta que inventa Gutenberg, con tipos móviles, como existió hasta hace no tanto, y el primer libro que él imprime en su imprenta, Gutenberg, es la Biblia. Pero era imposible hacerlo de manera masiva, ¿no? Así que recién en ese año, en 1569, se hace la primera producción masiva. Y entonces, por eso, en los países de habla hispana recordamos este mes como el mes de la Biblia. Y como hoy justo es 1 de septiembre, yo quise un poco traer a la memoria algunas cosas, algo que es importante para nosotros rescatar. Y lo llamé al encuentro de hoy Pueblo del Libro, Pueblo del Libro, porque nosotros somos el pueblo del libro. No somos un pueblo que tiene un libro, somos el pueblo del libro. Nosotros no nos decidimos a escribir un libro, porque hay un libro escrito, nació el pueblo. El pueblo emana a través del libro. Las comunidades cristianas primitivas nacieron por el libro. Un libro que recién tuvo forma de imprenta y tuvo acceso al público hace 400 años. Antes de eso, la tradición era oral. Había muy pocas Biblias. Costaba enormemente conseguir una. De hecho, la Biblia en sus idiomas nativos estaba proscripta. La Iglesia Católica en ese tiempo prohibía la lectura de la Biblia en su lenguaje vernáculo. Se creía que solo podría ser interpretada por los clérigos. O sea que el acceso al público de la palabra en su idioma nativo era una blasfemia, no podía ser leída. Y esto no pasó hasta hace tanto. Mi abuela, que nace en España hace 120 años, a ella le decían que no convenía que leyera la Biblia en el idioma español, sino que fuera a escucharla en latín, ¿no? Existió esto, mi abuela, o sea, hace 100 años atrás. Quiero decir que la divulgación general de la palabra de Dios en nuestra lengua es algo extraordinariamente reciente. La generalidad con que puede llegar hoy la Biblia a todos lados es algo que ocurrió hace no tantos años. La inmensa mayoría de la vida de la iglesia. Es más, los grandes avivamientos en la vida de la iglesia se produjeron sin que la gente tuviera como tenemos hoy la posibilidad de tenerla. No solo acá, sino en el celular, en la versión que se nos ocurra,
con la traducción que se nos ocurra, con los comentarios que se nos ocurra, todo el tiempo, en donde querramos, en todo lugar. Eso existe hace 10 años. Entonces, vivimos en una época extraordinaria. Paradójicamente, es una época en que, aunque la accesibilidad al libro es la mayor de todos los tiempos, el acercamiento al libro es el menor de todos. La Biblia es un libro único. Somos el pueblo del libro. La Biblia no solo fue el primer libro impreso, es el libro, desde que Guinness empezó a registrarlo, no ha podido ser superado. La Biblia sigue siendo es más, cuando se hace la lista de bestseller, no se le incluye a la Biblia, porque la diferencia entre el primer lugar que lo tiene la Biblia y el segundo es abismal. O sea, no se puede contabilizar la cantidad de publicaciones que tiene la Biblia, es imposible. Por eso ni siquiera se le incluye en la lista de bestsellers. La Biblia es imposible calcular cuántas impresiones ha tenido, pero se calcula que más de 10.000 millones de Biblias han sido impresas desde que hay registro. La Biblia es el primer libro que fue escrito en muchas de las lenguas nativas, a muchos idiomas, a muchos pueblos. La primera versión escrita que tuvieron de sus idiomas, pueblos originarios de África y de Asia, ha sido la Biblia. Son muchísimas las etnias que han aprendido a leer un idioma que no tenía palabra a través de la Biblia. La Biblia es el único texto humano hasta ahora que ha pasado las fronteras del sistema solar. Hay una placa viajando en el Voyager, vaya a saber por dónde anda ahora, con texto bíblico escrito en un metal incorruptible, donde está ahí la historia de la humanidad bosquejada, y ahí va también viajando el texto bíblico. Y nos faltaría tiempo para describir es el libro más perseguido de la historia. Ningún libro ha sido tan perseguido como ha sido perseguida la Biblia. Aún al día de hoy su lectura es proscripta en una enorme cantidad de países, más de los que nosotros querramos imaginar. La Biblia ha llevado a más personas a la muerte por traficarla que prácticamente cualquier otro libro en la historia de la humanidad. La Biblia es uno de los libros más traducidos en cuanto a cantidad de idiomas y dialectos a los cuales ha sido traducida. Y el top, el número 1 de la Biblia en un montón de cosas es increíble. Por eso nosotros somos el pueblo del libro, porque en realidad no tenemos un libro, sino que emergemos de ese libro. Por eso en septiembre, que es el mes de la Biblia, quisiéramos que la iglesia tomara conciencia del privilegio que tenemos nosotros, del privilegio que tenemos en este tiempo de tener un libre acceso a ella, del privilegio que tenemos en este tiempo de poder leerlo en nuestro propio idioma, el privilegio que tenemos de llevarla en nuestros celulares o tenerlo bajo nuestro brazo y no ser arrestados por ello, ni tener que morir como muchos de los que llevaron la Biblia al español. Casiodoro de Reina murió en la hoguera. Él fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia al español. También los que traficaron las primeras Biblias que entraron a España, traducidas en realidad desde Alemania, casi todos murieron como mártires por traducir la Biblia al español. Entonces, el costo enorme que tiene, que es inimaginable, que nosotros, lo que costó el esfuerzo de comunidades enteras a lo largo del tiempo para que nosotros pudiéramos acceder a la palabra de Dios. El diablo ha puesto un esfuerzo intencional extraordinario para que la Biblia no llegara a nuestros ojos. Y ahora que ha llegado a nuestros ojos, su empeño está puesto en que desestimemos el valor de leerla. Por eso, hoy que la tenemos, hoy que la podemos leer, hoy que está en tu celular, en la versión que quieras, mi mensaje en esta noche no es para hablar de las bondades de la Biblia, sino que es para hablar de la necesidad, de la motivación para leerla. Hay
montones de pasajes, pero quiero ir al Salmo 19. Salmo 19 es un salmo de David, donde habla de cómo Dios se ha dado a conocer, ¿no? Pocos salmos son tan concretos y tan claros en la manera en que Dios se ha revelado. Dios no ha querido revelarse de manera directa. No es posible que alguien pueda acceder a Dios de manera directa. No podemos verlo, no podemos tocarlo. De hecho, Dios ha indicado en su palabra que no podemos hacernos imágenes, ni representaciones, ni diseños de un Dios que es inexpresable. Pero sí pasa esto que dice el Salmo 19 y que seguramente ahí van a proyectar. Empieza así el Salmo 19, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, quiero que subrayes esta idea, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Voy a leer de nuevo estos 4 versículos del Salmo 19, los primeros. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Esta es la revelación de Dios a través de lo creado. La Biblia dice en Romanos capítulo 2 que el hombre es inexcusable, que no puede argumentar que no conoce la existencia de Dios. No hay manera. O sea, la creación revela su existencia. Acá lo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. No lo hacen con palabras, no lo hacen en un lenguaje inteligible, pero los cielos cuentan la gloria de Dios. Cualquiera que se aventura en el descubrimiento, en la investigación, en la búsqueda de la ciencia, del conocimiento, no puede menos que reconocer la existencia de un creador. Hoy, la negación de la existencia de Dios, hoy, con el conocimiento que la ciencia tiene, la negación de la existencia de Dios es una cuestión filosófica, no es una cuestión científica. Científicamente la existencia de Dios es innegable. Por eso la única manera de negar la existencia de Dios es filosófica. No hay manera de negar la existencia de Dios. Hay leyes que no tienen otra explicación que demostrar la existencia de Dios. Desde el Big Bang hasta todo lo que ordena y mantiene al universo en su estado revela y refleja la existencia de Dios. Los cielos, lo creado, manifiesta. Un día lo comparte al otro, es decir, un día va transmitiendo al otro como si fuera una carrera de postas esta noticia de un Dios que existe, de un Dios real, de un Dios creador, de un Dios armónico, un Dios que ama la belleza, que ama el orden, un Dios que ama la diversidad, que cuida de su creación, que armoniza, que ordena la energía, que encausa los procesos, que controla, que guía las vidas, que alimenta a los seres vivos, que cuida de su creación, un Dios que ama la belleza, que ama la diversidad. Todo eso de Dios, la gloria de Dios, se revela a través de la creación. Pero hay cosas que nosotros no podemos conocer a través de la creación, porque la creación es limitada revelándonos a Dios. ¿Qué es lo que no podemos conocer a través de la creación? Es el carácter de Dios. Es cómo es Él en su corazón. ¿Qué es lo que Él ama? ¿Qué es lo que Él le gusta? ¿Qué es lo que Él siente? ¿Qué es lo que Él anhela? ¿Qué es lo que Él puede hacer? ¿Cómo es su compañía? ¿Cómo es su cercanía? Y por eso el Señor eligió expresarnos todo eso a través del libro. Y por eso el mismo Salmo, pero más adelante, dice lo siguiente. Y acá es donde me quiero detener un poquito más. Porque que Dios haya expresado su existencia en palabras humanas tiene un propósito. Fíjate lo que dice acá. Vamos al versículo 7. Y acá va a ser una serie de definiciones de lo que la palabra de Dios hace en tu vida y en la mía. La ley del Señor es perfecta. Fíjate lo que dice. Infunde nuevo
aliento. ¿Cuánta gente desalentada hay en el mundo? El desaliento es masivo. Paradójicamente, hoy que parece que la humanidad cuenta con más avances, con más medicina, con más tecnología, con más diversiones, con más posibilidad de viajar y de conocer, con tantas cosas que hoy la humanidad cuenta, paradójicamente el aliento, el ánimo es una de las cosas que más falta. Miren, aliento es una palabra extraordinaria. Después, si quieren, por gusto y gana, googleenlo en el diccionario de la Real Academia. Es vastísima las acepciones que tiene, pero ellas tiene el concepto de espíritu, de estímulo, de alma, de vivacidad. Hoy vivimos en un mundo desalentado. La gente está desalentada. No tiene ánimo, está desanimada. Está la decadencia emocional que atraviesa la humanidad, que por lejos, el consumo, el medicamento más consumido por la humanidad hoy son los ansiolíticos. Por sobre la medicación cardiológica, por sobre la medicación oncológica, la medicación ansiolítica es prácticamente constante. Es difícil encontrar personas que no tomen o no hayan tomado en algún momento ansiolíticos. Y no es que estén mal los ansiolíticos, no estoy en contra de los ansiolíticos. Digo que se dan porque algo pasa. Nadie toma ansiolítico como quien se come un alfajor. Si se toma ansiolítico es porque hay un problema, hay una situación de desaliento, hay una situación de desánimo. Y acá dice que la palabra de Dios infunde nuevo aliento. Y esta es la idea, infundir aliento, porque aliento también se traduce como viento, ¿no? Es como ese viento que uno abre la ventana. ¿Vieron cómo pasó esta mañana o anoche? Que de golpe el viento sur se llevó la tormenta y estaba ahí la tormenta de Santa Rosa, empapada, y de golpe empezó el viento sur. Y uno empezó a escuchar el viento sur. Y ya uno sabe que cuando hay el viento sur empieza a limpiar. Y va a empezar a limpiar. Y hoy, que amaneció nublado, empezaron a cortarse las nubes y a cortarse y a cortarse. ¿Por qué? Porque el viento sur limpia, ¿no? Marilena Walsh escribió sobre el viento sur y puso: viento sur, olor a transparencias, ¿no? Es decir, el viento sur en nuestra zona despeja, viene de una zona seca, ha entregado toda su humedad. Entonces el viento sur despeja, seca, aumenta la presión, nos sentimos mejor, la presión ambiental. Entonces el viento sur es esa infusión de ánimo, de aire que necesitamos. Así es la palabra de Dios. Cuando nosotros le damos lugar, esa palabra de Dios infunde ánimo, infunde coraje, infunde estímulo, da fuerzas al que está caído. Después vamos a ver un poquito, bueno, ¿cómo hago esto? Bueno, ahora vamos a llegar a eso. Pero fíjate cómo sigue diciendo: el mandato del Señor. Acá usa una serie de sinónimos que son todos lo mismo. Hay un salmo dedicado a la Biblia, que es el 119, el más largo de los salmos. Después, si querés, lo podés leer en tu casa. El Salmo 119 está dedicado a la Biblia y usa un montón de sinónimos. Habla de preceptos, de mandamientos, de ley, de mandatos, de ordenanzas, de decretos. Son todos sinónimos para hablar de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solo infunde nuevo ánimo. Mirá lo que dice acá: da sabiduría al sencillo. Da sabiduría al sencillo. La sabiduría no es conocimiento. En la Biblia se separan las cosas. El conocimiento es erudición. La sabiduría es capacidad para obrar frente a una determinada circunstancia. Saber cómo actuar, saber cómo hacer. No es lo mismo sabiduría que conocimiento. Una persona puede no tener conocimiento y ser sabio. E inversamente, una persona puede tener un montón de conocimiento y ser un necio, ¿no? En cambio, la sabiduría es conocimiento aplicado, es experiencia aplicable. Y las personas sencillas, las personas simples, las que por ahí no tienen erudición o conocimiento, en la palabra de Dios adquieren sabiduría. Yo lo vi con mi abuela esto. Mi abuela tuvo hasta 3er grado en España. Apenas sabía leer y escribir. La mandaron con 16 años para Argentina y ahí arrancó con lo que podía y tenía, como tantos miles y miles de inmigrantes que fueron nuestros abuelos y bisabuelos.
Y la abuela, muy de grande, llegó al conocimiento de la palabra de Dios. Su entrega a Cristo fue extraordinaria, ella comprendió. Pero yo veía cómo, de chico, ella, con su Biblia, que era una Biblia, la única traducción que era Dios habla hoy, la única traducción popular que había en ese momento, ella tenía su Dios habla hoy, porque la Reina Valera 60 le costaba entenderla. En su Biblia, Dios habla hoy, ella iba aprendiendo. Y yo vi cómo ella, a pesar de que no tenía conocimientos, crecía en sabiduría. La palabra de Dios nos hace sabios, nos ayuda a tomar decisiones correctas en problemas concretos de la vida, en problemas que tienen que ver con el todos los días, con el arranque del día lunes, en decisiones laborales, en decisiones comerciales, en decisiones financieras, en decisiones sentimentales, en decisiones prácticas. La Biblia da sabiduría al sencillo. La Biblia es capaz de otorgarte las herramientas para no equivocarte en las decisiones importantes. La Biblia da sabiduría al sencillo. O sea, no solo infunde nuevo aliento, no solo te da sabiduría en decisiones prácticas. Mirá lo que dice el versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿Quién hablaba de darle alegría a mi corazón? ¿Se acuerdan? Fito Páez, la canción de Fito Páez. Dale alegría a mi corazón. Bueno, el corazón necesita alegría. Y si digo que falta ánimo en la sociedad actual, algo que falta tremendamente es la alegría. Claro, hay un montón de pseudos alegrías, ¿no? Y uno ve esas fotos para Instagram, ¿no? Pues son fotos para Instagram, que reflejan la persona que la está pasando fantástico. Y se saca la selfie y está ahí fantástico y riéndose y se lo ve y ahí le pone un fondo del Caribe y está. Y nos venden que hay una alegría, ¿no? Cuando uno sabe que lo que domina a la sociedad actual es la tristeza. Hay una profunda tristeza social, una tristeza que se refleja en algo mucho más dramático que en los ansiolíticos, que es en la tasa de suicidios. La tasa de suicidios sigue y sigue y sigue y sigue avanzando. La tasa de suicidios es la primera causa de muerte en jóvenes entre 18 y 35 años en los países desarrollados. Lo vuelvo a repetir, cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Es la primera causa de muerte en jóvenes entre 18 y 35 años en los países desarrollados. Más que las muertes violentas, más que la droga, más que los accidentes, más que el SIDA, el suicidio tiene el puesto número 1. Gente que ha entendido que no tiene más sentido su vida. Y desde la pastoral cada vez son más los casos que tenemos que atender de personas, y seguramente acá hay alguien, seguro, porque en este número de personas seguro hay alguien que alguna vez ha pensado en atentar contra su vida, si es que no lo ha hecho ya. Porque esos pensamientos nos están invadiendo, ¿no? Ha desaparecido la alegría del corazón, porque ahí se trae alegría al corazón. Una cosa es la alegría de la fiesta, del carnaval carioca, esa es una alegría. La otra alegría, que es la del corazón, esa es la complicada. La alegría que va de adentro para afuera, la alegría que puede hacer que uno pueda sobrellevar las cosas más difíciles con una esperanza, con una sonrisa, aunque los ojos estén llorando, los que nos permiten encarar un nuevo día con expectativa. La Biblia es capaz de traer alegría, la Biblia es capaz de traer gozo. La palabra de Dios infunde alegría, la palabra de Dios nos sana desde nuestro interior triste. Es fundamental traer esta alegría. Tantas veces nos encontramos y uno habla con personas aún cristianos, ¿no? Y estamos tristes y los encontrás desanimados y los encontrás desalentados. Y la pregunta no es de mala onda, la pregunta es obligatoria. ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo está tu relación con la oración? ¿Cómo está tu relación con otros cristianos? Porque este es el trípode que necesitamos. Porque yo puedo hacer un montón de cosas,
Pero si no tengo comunión con Dios en la oración, si no tengo su relación con la palabra de Dios, y si no me estoy juntando con gente que vayamos para el mismo lado, la tristeza y el desánimo es inevitable. Es inevitable. ¿Por qué? Porque este mundo produce eso. Contrariamente a lo que nos enseña la prensa fácil, que digamos la alegría, el disfrutar, el festejar, está en hacer un montón de cosas, no está ahí. Si no, no habría tanta gente que pasa por estas situaciones. Entonces, la pregunta, si falta alegría, si falta gozo, si falta paz en mi vida, ¿cómo están estos puntales? ¿Cómo está mi comunicación con el Señor? ¿No será que me está faltando esa vitamina? Así como cuando vamos al médico y decimos, me siento débil de acá, me pasa esto, se me está decamando la piel, tengo este problema, se me cae el pelo, el médico puede empezar a preguntar, a ver, ¿qué te puede estar faltando? Bueno, cuando en el diagnóstico de un cristiano empiezan a aparecer estos síntomas, ¿no será que están faltando estas vitaminas esenciales? Pero sigue diciendo algo más, ya para ir cerrando. Fíjate lo que dice, el mandamiento del Señor, dice el 8, es claro, da luz a los ojos, da luz a los ojos, ¿no? Y nosotros necesitamos luz. Los ojos no pueden mirar sin luz. Los ojos no ven bien sin luz. Es imposible ver sin luz. Los ojos están diseñados justamente para ver con luz. Es una obviedad lo que digo. Pero los ojos del alma tampoco pueden ver sin luz. Y por eso la gente anda a los tropezones y a los tumbos por la vida, porque son como esas personas que necesitan que se les indiquen cosas, ¿no? Ayer mirábamos un rato y costó encontrarlo, ¿no? Porque a los Juegos Olímpicos le dan toda la prensa, pero a los Juegos Paralímpicos, y nadie sabe que Argentina ya tiene una medalla de oro hasta el día de ayer en Juegos Paralímpicos y tiene 2 medallas de bronce, ¿no? Y en lanzamiento de bala, ni más ni menos, Argentina tiene medalla de bronce en lanzamiento de bala en Juegos Paralímpicos. Pero miraba lo que es el salto en largo en los Paralímpicos. Las chicas que saltaban, ¿cómo? No videntes, las 2 argentinas, ¿no? Las 2 que estaban ahí argentinas, chicas de 18 y 19 años, muy jovencitas, las 2 no videntes. Cuando estaban corriendo, claro, pues decíamos, ¿cómo hacen para saber el momento en que tienen que saltar? Porque no ven. Entonces, van corriendo y el entrenador está en el punto exacto donde les pega el grito y ellas hacen el salto, ¿no? Así saben cómo lo que tienen que saltar, ¿no? Y se entrenan un montón, ¿no? No videntes. Y yo digo, qué maravilla, cómo hacen, ¿no? Es increíble. Y uno mira en eso y dice, wow, uno no entiende la bendición que tiene de poder ver. Algo por lo que nunca le damos gracias a Dios, de que podemos abrir los ojos y ver. Pero, ¿y los del alma? ¿Y los ojos del alma? ¿Cuánta gente da un salto al vacío sin poder ver a dónde va a caer? Y toma decisiones y encara relaciones, y encara matrimonios, y encara negocios, y cambia de trabajo, y se muda a otro país a ciegas. Está dando un salto en largo sin que nadie le avise ni de dónde arranca ni a dónde llega. Están saltando a ciegas. Acá la Biblia dice, da luz a los ojos, alumbra. Es más, el Salmo 119 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, ayuda a tomar decisiones, clarifica tus finanzas. La presencia de la palabra de Dios en tu vida va a ordenar tus finanzas, va a dirigir tus inversiones, va a orientar tu estudio, te va a ayudar a mirar cómo elegir una pareja, hasta en eso te va a ayudar. Y una vez que estés en pareja te va a ayudar a cómo sostener y alimentar esa pareja, cómo guiar a un niño cuando llega, cómo educarlo para que sea libre y feliz. La exposición de tus palabras alumbra, ¿no? La palabra de Dios, dice la Biblia acá,
Dice, son más deseables, dice el 10, los mandamientos, que el oro, más que mucho oro refinado, y son más dulces que la miel que destila del panal. Y yo pensaba en estas dos cosas, ¿no? El oro y la miel. ¿Por qué el oro y la miel? Porque el oro es lo más valioso, lo era hace 3000 años, hay cosas más valiosas, por supuesto, pero el oro siempre es un símbolo del poder, de lo que se adquiere, de los bienes materiales, de la capacidad económica, ¿no? Y la miel, que es uno de los alimentos más antiguos del mundo, el único alimento dulce, extraordinariamente dulce, porque el hombre, hasta que no logró refinar los azúcares, lo único dulce que tenía era la miel, era algo valiosísimo, hasta que no pudo obtener azúcar de la remolacha, de la caña de azúcar, de los lugares donde obtenía. ¿Qué eran las cosas dulces que había? Las frutas pasas, las dejaban hacer pasas a los higos y a las uvas, y eso era dulce, pero esos eran sus dulces, eran sus golosinas, ¿no? Pero la miel es todavía más antiguo que eso, y la miel nos habla de lo que alimenta nuestra vida. Entonces, acá dice la palabra de Dios que la Biblia, la palabra de Dios, es mucho más importante que el oro y mucho más importante que la miel. Es lo más valioso que podemos tener y lo más valioso que podemos consumir. Ahora, a esto quiero llegar. ¿Cuál es nuestra relación con la palabra? ¿Cómo estamos nosotros interactuando con la palabra? Hoy empieza el mes de la Biblia. Pero yo cuando la leo no la entiendo, seguro, obviamente. Pero a mí me aburro, yo me duermo, ¿no? Y hay cosas que, por supuesto que no se entienden de la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasaría si nosotros, cuando empezamos a entrenar un deporte, abandonáramos el primer día que vamos al gimnasio? Como yo he hecho muchas veces, el tío lo sabe. ¿Qué pasaría si nosotros cuando encaramos una carrera? No, el primer teórico fue terrible, yo no voy más. Imagínense que el primer día que entro a una fábrica y me ponen en la línea de producción, claramente voy a ser el más torpe de todos los que están ahí, por lógica. Y si yo ese día, renuncio al trabajo, no voy más. ¿Qué pasaría si nosotros al primer esfuerzo abandonamos? Abandonaríamos todo, absolutamente todo. La Biblia no escapa a esta norma y nosotros tenemos que persistir en tratar de buscar en ella. Empezar por donde podemos empezar. Empezar leyendo los Salmos, empezar leyendo Proverbios, empezar leyendo los Evangelios. Tómate el tiempo para leerla. Mi papá solía decir, la Biblia solo puede ser interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita. La Biblia está blindada para el que quiere llegar a entenderla sin el Espíritu Santo, blindada. Está en serbocroata, no se entiende nada, ¿no? No se puede. Si yo no voy a la Biblia con el espíritu con que fue escrita, está blindada. No la voy a poder entender jamás. Entonces yo, cuando me llevo a la palabra de Dios, estoy pisando terreno santo. Ustedes imagínense que nosotros tenemos tanto que aprender de los judíos. Cuando los judíos transcribían, ustedes imagínense que la Biblia durante miles de años se transcribió letra por los escribas. Cuando tenían que escribir el nombre de Dios, cuando llegaba el nombre de Dios, iban, se bañaban, cambiaban la pluma y volvían. Otra vez el nombre de Dios, iban, se bañaban, cambiaban, ¿no? Uno dice, qué obsesivos. Sí, qué obsesivos, pero la Biblia fue escrita, fue transcripta durante 1000 años sin errores de escritura. Cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, casualmente, porque un nene tiró una piedra en las cuevas de Qumran, escuchó que se rompía una vasija a fines de los años 40, se descubrieron los pergaminos del Mar Muerto. Entre los pergaminos del Mar Muerto había un rollo de Isaías, el libro de Isaías de 120 años antes de Cristo. La datación de ese libro, de ese rollo, de ese pergamino, era de 120 años antes de Cristo. Y la pregunta del millón era esta. El más antiguo de los textos que nosotros teníamos hasta antes del año 40, en la Biblia que estudió mi viejo, en la versión 1909,
La traducción de Isaías 53, más antigua, era del año 1000 después de Cristo. Era el texto masorético que transcribían los escribas hebreos a lo largo de 2000 años, transcribiendo a mano, uno a uno. La pregunta del millón es, el libro que llegó a nosotros, comparado con este texto que fue encontrado en Qumrán, con 125 años antes de Cristo de antigüedad, cotejaron el Isaías 53 de Qumrán, que es el capítulo profético del Salvador, del Señor Jesús, con el Isaías 53, y solo había diferencia en una letra, después de más de 1100 años de transcripción manual. La exactitud era completa. ¿Por qué? Porque Dios estuvo ahí y porque los que se acercaron a la palabra de Dios entendieron que estaban pisando tierra santa. Yo quiero animarte en este mes de septiembre a que le pierdas el miedo a lo que Dios te ha dado para conocerle. Derribá los argumentos, consultanos si es necesario, escribinos todas las veces que sea necesaria. ¿Te vas a encontrar con un versículo que no entendés? Absolutamente. Yo tengo un montón de versículos que no entiendo todavía. Porque la Biblia es un libro para el tiempo y para la eternidad. Hay versículos que van a tener explicación en el momento en que sean leídos. Por ejemplo, el famoso 666. A mí no me interesa saber lo que es el 666. Porque el 666 lo van a entender los que lo lean cuando les toquen leerlo y esa gente quizás todavía no nació. No lo sabemos. A mí me interesa entender lo que me toca a mí. La Biblia es un libro para el tiempo y para la eternidad. Por lo tanto, hay cosas. La Biblia dice, las cosas secretas, dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que van a seguir estando bajo 7 llaves. No tenemos por qué entrar ahí nosotros. Sí tenemos cosas para nosotros. Porque yo no voy a dar cuenta de lo que no entiendo, pero sí voy a dar cuenta de aquello que está a mi alcance. Entonces yo quiero animarte a que en este mes de septiembre redescubras la Biblia. Para muchos significó la vida. Para tantos otros significó su historia. Hoy en día hay un montón de gente que está dedicada a traducir la Biblia a idiomas de pueblos que no tienen un lenguaje escrito. ¿Para qué? Para que aprendan su abecedario en la propia palabra de Dios. Vamos a tener dentro de 15 días la visita de Gedeones en este lugar. Los Gedeones son una organización internacional que nació a principios del siglo XX, hace más de 100 años, repartiendo Nuevos Testamentos en los hoteles y en los hospitales. Y quiero terminar con esta historia porque uno dice, bueno, ¿será la palabra de Dios realmente aplicable a mi vida hoy? Les voy a contar una historia verídica con la que quiero cerrar. Había terminado la Primera Guerra Mundial y después de esa hecatombe que quedó Europa, después de la Primera Guerra, devastada, un soldado se acercaba a un campo en lo que hoy sería Polonia y ve a una campesina que estaba en el campo y le pide algo para comer. La campesina se lo da y a cambio el soldado le regala un librito. Le regala un Nuevo Testamento. La campesina le dice, yo no sé leer. Y él le dice, orá, hablale al Dios de este libro. Empezá a orar al Dios de este libro. Y él va a empezar a hacer cosas. Y esta campesina que estaba casada no le dijo nada a su marido para que él no supiera que había estado hablando con un hombre extranjero en el campo. Y empezó a orar al Dios de ese libro. Y empezaron a pasarle cosas importantes. Cuando pasaron 3 o 4 meses, vio que realmente estaban pasando cosas y se animó a decirle a su esposo lo que estaba pasando. Él dijo, mira, me enteré que en el otro lado del pueblo
hay alguien que está hablando sobre este libro. Vinieron gente y están hablando, están organizando reuniones. Era evidentemente un grupo cristiano. Esa misma noche van y los dos reciben al Señor Jesucristo en su corazón como Salvador. A partir de ahí empezó todo un proceso de crecimiento hasta que empezaron las cuestiones que ya sabemos que pasaron en Europa de la posguerra. Ellos tienen que emigrar y esta jovencita tiene que dejar allí a una hija que no puede subirse al barco por estar con tuberculosis. Tan dolorosa era la historia para esta madre, que esa madre oró en el barco y lloraba por haber tenido que dejar a esta chica, ¿no? Y ella sintió una presencia en ese camarote y le dijo que por esta niña que ella había tenido que dejar, Dios le daría 4 más. Cuando ella llega al país, la historia es mucho más larga, pero cuando ella llega al país, con su esposo y con 2 hijos ya, queda embarazada y ella dice, va a ser nena, y nace nena. Y la segunda dice, bueno, ahora va a ser varoncito. No, va a ser nena, dice ella, y nace nena. Y queda embarazada otra vez, y se dice, quizás ahora sea varón. No, va a ser nena. Y queda embarazada por 4ª vez, y dice, ahora sí seguro es varón. No, es nena. Y fue nena, la menor de sus hijas y la mamá de Sonia. Así que esta es la historia de cómo la palabra de Dios llegó a la familia de ella. Y de esa herencia nacieron pastores, se fundaron iglesias, nacieron misioneros. Nunca debemos nosotros menospreciar el poder que tiene la palabra de Dios cuando le damos lugar en nuestra vida. Quizás por haberle dado vos lugar en tu vida, no sabemos el nombre de ese soldado, lo conoceremos en el cielo. Pero mis hijas y mi familia tenemos una gratitud eterna, así como yo la tengo con el que le entregó un Nuevo Testamento a mi abuelo, que también en 1918, acá en San Martín 19, por haberle regalado el Evangelio de Lucas, mi abuelo lo leyó y se convirtió a Cristo en el campo, y a partir de así llega el Evangelio a nuestras vidas. Tanto en la línea de Sonia como en la línea nuestra, no hubo un predicador que nos trajera una palabra, fue la palabra de Dios la que ministró a nuestros corazones. Por eso yo quiero animarte a que abras tu corazón, a creer que la ley de Dios es perfecta porque te infunde nuevo aliento, es digno de confianza porque da sabiduría al sencillo, es recta porque trae alegría al corazón y es tan clara que trae luz a los ojos. Así que yo quiero animarte a empezar, si no lo has hecho antes, o a retomar si lo dejaste, la aventura de entrar en las profundidades del libro. Somos el pueblo del libro. Si perdemos el libro, perdemos todo. Porque el Dios que conocemos está revelado acá. El Cristo al que hoy le cantamos está revelado acá. El Espíritu Santo que hoy nos anima, nos consuela y nos dirige, está revelado acá. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida como Dios quiere está revelado acá. Cuesta, porque todo lo que cuesta vale. Entonces, qué bueno que vos digas, septiembre es el mes de la Biblia para la historia de la iglesia en Latinoamérica. Que sea también septiembre del 2024 un mes donde yo empiece a animarme. Abro la Biblia en el Evangelio de Juan, abro la Biblia en el Evangelio de Lucas y empiezo a leer. Proverbios tiene 31 capítulos. ¿Por qué no elegís hoy, 1 de septiembre, empezar con Proverbios 1? Mañana Proverbios 2, pasado Proverbios 3. Enseñanzas de vida práctica para tu vida. Yo me voy a tomar el trabajo durante todo septiembre de mandar un fragmento de la Biblia para que todos podamos leer y meditar en nuestras casas. Pero lo importante es que cada uno arranque. La Biblia está diseñada para que la persona que se acerca a ella,
Dios le va a revelar. Dios te va a revelar. Si vos tenés realmente el corazón, Dios te va a revelar. Y nos pasaríamos el resto de la noche pidiéndole aquí a hermanos que nos cuenten cosas que Dios les ha dicho a través de la palabra de Dios. En momentos difíciles o en momentos fáciles. Cosas que Dios les dijo a través de alguien, de una canción, de una palabra, de un versículo, de un mensaje. Nos pasaríamos el resto de la noche contando cómo Dios se manifestó y se manifiesta a través de su palabra. Hoy decía Sonia, y es verdad, que quizás hay muchos que estamos aquí con situaciones, con luchas. Yo te animo a que en cualquiera de estas cosas veas en la palabra de Dios un aliado. Que te armes de un cuadernito, que empieces a anotar las cosas que Dios te dice. Lo que no entendés, empezá a preguntarlo. Empezá a ponerle preguntas a la Biblia, empezá a ponerle fechas. En mi Biblia yo tengo fechas puestas del año 90, 95, de cosas que Dios fue marcando en ese momento. Empezá a personalizar. Yo por eso estoy de acuerdo con la Biblia en los celulares, me parece bárbaro, pero yo quiero el papel. Yo quiero mi Biblia en papel. Yo quiero poder mancharla con café. Quiero que se vuelque el mate de mis mañanas sobre este libro. Quiero que se le empiecen a salir las hojas como a esta. Quiero que empiecen a pasar cosas, que se destiña, que se rompan las tapas, que se vuelvan gordas, como la de una de mis hijas, que es una cosa gorda, una Biblia que engordó. Quiero que pasen esas cosas en mi Biblia. Y eso no va a pasar en la Biblia digital. No estoy en contra. Una bendición, yo la uso también. Pero te animo a tener tu Biblia en papel y que sea tu libro para tener ahí, que lo manches, que lo resaltes, que le pongas notas al lado, que describas, que empieces a señalarlo con cosas, a ponerle señaladores, a ponerle tus fotos, a ponerle las cosas que te personalizan. Porque mientras nosotros no establezcamos una relación personal, no con el papel, por supuesto que no, sino con su contenido, nosotros no llegaremos a hacernos propias la palabra de Dios. No hubo un solo avivamiento en la historia, empezando por los de Ezequías, Josías, Esdras y Nehemías, que no haya sido con un retorno auténtico a la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos de pie para orar. Yo quiero orar por esto. Quiero animarte a que hagas propias estas palabras y puedas decir en esta noche: Señor, yo quiero darte gracias porque creo firmemente que la palabra de Dios fue dada para mí, que no fue dada para los eruditos, los teólogos, los predicadores, sino que la palabra de Dios fue dada para mí. Yo te doy gracias por tantas y tantas personas que dieron su vida para que yo hoy pueda acceder a la Biblia, cuando quiera, como quiera y en el idioma que hablo. Nunca te di gracias por esto, Señor, te doy gracias en esta noche. En el mes de la Biblia te doy las gracias por los que llevan la palabra de Dios, por los que predican la palabra de Dios, por los que enseñan la palabra de Dios, por los que imprimen la palabra de Dios, por los que divulgan la palabra de Dios, por los que la traducen a idiomas y lenguas totalmente desconocidos. Hoy te doy gracias, Señor, porque la palabra de Dios corre. Y oro como oraba Pablo, para que la palabra de Dios corra. Y Señor, oro para que en esta noche, en este primer día del mes de la Biblia, yo pueda revalorizar el tesoro que significa pertenecer al pueblo del libro. Porque la gente se equivoca, las iglesias se desvían, los pastores caen, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y por eso, Señor, te doy gracias. Y te damos gracias en esta noche, porque nuestra referencia no es un hombre, no es un pastor, no es un predicador, no es una iglesia, sino que nuestra referencia es la eterna palabra de Dios. Hoy te damos gracias por tu palabra. Aplica la palabra en los corazones, Señor. Yo te animo a que ores ahí donde estás y le digas: Señor, abro mi corazón a tu palabra. Tal vez he sido rebelde, o quizás no rebelde, pero he sido desatento.
quizás he descuidado. Quizás alguien de los que nos está escuchando y que ve este mensaje mañana, pasado o dentro de 10 años. También quiero llegar ahí, a donde vos estás escuchando este video, para que todos podamos comprender que es un tiempo nuevo, un tiempo difícil, de contrastes, donde cada vez hay más acceso a la palabra de Dios, pero cada vez se la valora menos. Sentala como base en tu matrimonio. Elegí hoy que la palabra de Dios va a regir tus relaciones matrimoniales, que la palabra de Dios va a regir la elección de tu carrera, y si ya la has elegido, va a determinar el ejercicio de tu profesión, de tu carrera, que va a guiar tu trabajo mañana en la fábrica, que va a orientarte en tus relaciones y amistades, que va a determinar lo que mires en televisión, las páginas que navegues en internet, las imágenes que permitas que lleguen a tu celular. Y quizás quieras decirle a Dios: Señor, hoy escuché que tu palabra de Dios, que tu palabra, Dios, es alegría. Hoy quiero esa alegría en mi corazón. Hoy escuché que la palabra de Dios infunde ánimo. Señor, hoy llegué desanimada aquí. Yo quiero que tu palabra me dé ánimo. Hoy escuché, Señor, que haces sabio al sencillo. Y hay muchas cosas que yo no entiendo y que no sé qué hacer. Dame esa sabiduría. Hoy escuché, Señor, que alumbra los ojos. Tengo que tomar decisiones esta semana. Tengo que mirar bien por dónde voy. Tengo que decidir cosas que tengo que hacer. Alumbra mis ojos. Dame sabiduría. Dame aliento y dame alegría. Señor, yo en esta noche quiero esto para mi vida. Quiero esto para mis hijos. Quiero esto para mi familia, Señor. Ayúdame a vivir la palabra, a reflejar la palabra, a amar la palabra. Hoy, Señor, te pido que me ayudes a amar tu libro con el amor con que tú me amaste al escribirlo. Hoy, Señor, te pido eso. Hoy, Señor, te pido eso.